19 años le bastaron para alcanzar la santidad, y de qué manera. Y estamos leyendo las cartas que escribía a los 18. 18, que es a la edad que entró monja. Le faltaban 2 meses para cumplir los 19. Se lo había anunciado el Señor en la oración que entraría a los 18. Y lo mismo que le faltaron 2 meses para cumplir los 19, pues luego le faltaron 3 para cumplir los 20 y se fue al cielo. Vamos a ver entre hoy y mañana las 3 últimas cartas de esta primera parte del epistolario de la etapa seglar de Juanita, que llega hasta la carta 93 que vimos ayer. Al terminar de comentar la carta 81 a su hermano Lucho, que posiblemente sea la más bonita y la más profunda del epistolario, aunque luego de monja tiene algunas cartas preciosas, pero añadimos un poquito como epílogo la carta a su hermano Miguel, que entonces era también descreído, y también recordemos la frase que le diré justo la víspera de irse al convento el 7 de mayo. Y luego pues hay algunas cartas que vamos a ver hoy a sacerdotes, y a partir de esa carta a su hermano Miguel, la 93, como decimos, el mismo día que se va al convento, un poco antes le escribe esa carta, y el primer día de estar en el convento, el 8 de mayo, la primera carta es a su padre, y la segunda, las 2 primeras, no sabemos cuál escribiría antes, a su madre, y luego 4 días después otra vez a Lucho, y así. Bueno, bien, pues desde la carta 94, que es la primera que escribe en el Carmelo, hasta la 164, son 70 cartas, que son las que escribe en los 11 meses de Carmelita. Un caso extraño, como extraño era el caso de Teresita del Niño Jesús y el de Isabel de la Trinidad, pero tuvieron prioras muy sabias, que tenían sentido común y sabían que la ley tiene sus excepciones, y que si una carmelita no debe andar escribiendo, pues que estas eran almas extraordinarias y convenía tener una herencia, que gracias a eso la tenemos. Porque si hubieran sido prioras dorianas, que hubieran dicho aquí no se escribe de ninguna manera ni se comunica con nadie, pues bueno, no hubiéramos tenido el tesoro que tenemos en el caso de las 3, sobre todo de Teresita de Lisieux, que encima le mandaron escribir su biografía. Cuando Teresita escribió la primera parte del manuscrito A, primera parte de la historia de un alma, que no iba a ser historia de un alma porque ya no estaba escribiendo un libro, ella lo que escribió un cuaderno que le pidió su hermana Paulina, los recuerdos de infancia y de la familia, y en un cuaderno los escribió muy bonitamente. Y entonces un día entró en el coro y le puso el cuaderno en el sitial a su hermana, que era la madre priora, y nunca más se supo, jamás se supo. Ni la madre Inés le dijo qué bonito, ni qué feo, ni he recibido el cuaderno. Teresita no supo más, ni no preguntó más, ni a nadie le dijo nada. Tenemos 70 cartas, de manera que salen a 6 o 7 por mes. Muchas cartas para una monja, y para una novicia todavía más, porque en el noviciado no se escribe más que lo justo. Bueno, pues gracias a eso. Pero resulta que de seglar tenemos muchas más, que si son, 70 de monja y 93 de seglar. Y luego de seglar tenemos mucha más producción, porque solamente hemos aludido de manera muy breve, muy tangencial, pero tenemos los diarios de Juanita, que son preciosos también. Y luego hay 3 composiciones, por decirlo un poco todo ya hoy, que estamos terminando, hay 3 composiciones literarias que son muy interesantes. El otro día leí yo una que no la había leído, y me hacía ver la cultura que tenía esta chica, porque es una redacción para el colegio que la titula Luces y sombras en la Edad Moderna, y entonces se empieza a hacer un recorrido histórico desde el siglo XVI, con la herejía luterana, las guerras de religión, la aparición de Jansenio con la herejía jansenista en el siglo XVII,
y después la Ilustración y los enciclopedistas y la Revolución Francesa en el siglo XVIII, con su odio contra la Iglesia, y la conclusión es preciosa. Oh Iglesia, tu poder jamás será destruido. Las tinieblas cubrieron la faz del universo en la aurora del tiempo y al fiat lux huyeron vencidas. Más tarde las sombras de la idolatría cubrieron el mundo antiguo. Vino el Verbo y disipó las tinieblas, porque el Verbo era la luz. Hoy las sombras cubren de nuevo el orbe cristiano. Mas allí está la palabra de Cristo, verdad eterna. Aquel que me sigue y cumple mi palabra no anda en tinieblas. Oh palabra de vida, a ti amor eterno, a ti eterna fidelidad. Así termina esta redacción de 4 o 5 paginitas, muy bien hecha, donde se aprecia la cultura histórica y de cierta teología de la historia también que tenía esta joven, de manera que obtuvo el premio en el concurso al que fue presentada esta redacción. No olvidemos también que una chica que tocaba el armonium con soltura, en fin, era, hoy se diría, una joven muy completa. Y luego tiene otra composición preciosa, La nube del Carmelo, y otra un poquito prácticamente igual de breve, también preciosa, Alas, sobre la libertad del corazón humano. Bueno, escribía muy bien. Esto con 19 años, vamos, estas con 15 o 16 son estas redacciones. ¿Qué hubiera sido? Pues se pregunta uno, ¿no? Como Teresa de Lisieux, ¿qué hubiera sido si hubieran vivido 50 años u 80? Bueno, pues las trasplantó el Señor del jardín del Carmelo al del cielo. Pero vamos a ver por eso hoy las últimas o penúltimas, para ver mañana la última carta, y vamos a ver al jesuita, eran 3 hasta ahora los 3 sacerdotes que hemos visto aparecer, el padre, o 4 mejor dicho, 2 jesuitas, los padres Falgueras y Colom, españoles los dos, uno de catalán y el otro de Castellón, y 2 claretianos, también españoles, otro catalán, el padre Blanch, y el padre Cea, de Valladolid. Fueron los 4 sacerdotes con los que ella más se confidenció. Luego le salió al paso un medio letrado espantadizo, un sacerdote de esos que miran solamente a nivel humano y estorban las vocaciones y se cargan a las almas, de esos que fustiga el Santo Padre en la 3ª canción de La llama de amor viva, cuando habla de que hay directores y confesores que meten su torpe mano en la obra del Espíritu Santo y lo estropean todo y se introducen en las profundas cavernas del sentido donde solo tiene que entrar Dios y no dejan que las alumbren las lámparas de fuego, a ese sentido que estaba oscuro y ciego. Al comentar todo eso, el Santo Padre está genial y no hay nadie que hable tan duramente, pero tan verazmente y tan equilibradamente del mal y el daño que pueden hacer y hacen muchos directores espirituales porque no entienden una palabra de mística ni la quieren entender, porque creen que todo debe ser ascesis y no creen en la obra del Espíritu Santo. Pues uno de esos fue el que se le metió al camino por medio de una tía metijona y impertinente, entrometida, a Juanita. Vamos a ver esta carta al padre Falgueras, la carta 87, que es del 24 de abril del 19. De manera que 2 semanas antes de entrar Juanita en el Carmelo. Reverendo Padre, puesta en presencia de Dios, voy a declararle todo lo que por mi alma ha pasado. Yo nunca he hecho caso de lo que he visto, porque aquí declara con más transparencia que en otras muchas cartas lo que ha sido su vida mística con ciertos fenómenos extraordinarios, que los tuvo desde muy pronto. Nunca he hecho caso de lo que he visto, creyendo fuera mi imaginación la que me representaba ciertas imágenes. Esto es muy propio. Si el alma anda en verdad, siempre te lo dice así.
siempre. Como empiece a tener cosas de Dios y sean de Dios, siempre te dice el alma, no sé, Padre, pero creo que son producto de mi imaginación. Entonces ya, claro, entra el examen, el análisis para diagnosticar. De parte del director espiritual, que lo primero que tiene que ver si hay virtudes, pero efectivamente, si es alma, aún teniendo virtudes, pues puede tener una imaginación un poco exaltada, o ser un temperamento melancólico, muy tendente a eso, y hay que ver si efectivamente son fabricación suya o vienen de Dios esas imágenes. Porque Juanita, como la Santa Madre, nunca dice se me apareció nuestro Señor, nunca, sino se me representó, me pareció ver, tuve la impresión, siempre así con esa inseguridad. Yo he creído siempre que era mi imaginación la que me representaba ciertas imágenes, aunque las tales dejaban siempre en mi alma humildad, amor, confusión al ver mis miserias, arrepentimiento y sobre todo agradecimiento a Dios. Ahora empieza a contar que desde muy niña, desde los 7 años, se despertó en ella una devoción muy tierna a la Santísima Virgen, le contaba todo a los 7 años y ella me hablaba. Y ahora se refiere a una locución imaginaria. Ya sabemos que las visiones y las locuciones tienen 3 grados. Corporales que no existen, sencillamente no existen, porque lo dice San Agustín y lo retoma Santo Tomás de Aquino, que la última aparición corporal fue la de Nuestro Señor a San Pablo camino de Damasco. Y después no. Y la Santa Madre en la vida, después de contar una aparición del Señor, dice, en algunas cosas que me dijo, entendí que si no es en el Santísimo Sacramento, desde su ascensión, nunca ha bajado a la tierra a comunicarse con nadie. De manera que eso que dice León XIII, el monasterio de la Encarnación de Ávila es el lugar del mundo, después de Palestina, por donde más ha andado nuestro Señor. Bueno, es una manera de hablar. Yo voy a la Encarnación, entro muchas veces, y he tocado todo, he besado todo, y me he postrado, y he llorado, y he disfrutado, porque allí estuvo el Señor, sí que estuvo, claro que sí. Como la Virgen en Lourdes o en Fátima, pero son presencias distintas de las corporales, como es natural. No seamos simplistas, si se sabe un poquito de teología, pues no se cae en ese maravillosismo buscador de cosas extraordinarias, detrás del cual va hoy tanta gente que no tiene formación. Bueno, pues entonces ella siente la voz de la Virgen, que es una locución imaginaria. ¿Qué es? Quiere decir, ¿que es que ella se la imagina? No, es que Dios la imprime en su imaginación. Dios, no ella la fabrica. Ahí está la diferencia. Entonces, son palabras formadas. No es el sentido sería una locución intelectual. Como la visión intelectual no se puede decir lo que se ha visto. Lo que se ha visto sí, pero no se puede describir, no se puede decir cómo es. De manera que cuanto menos se ve, más se ve. Y en la locución lo mismo, cuanto menos se oye, más se oye. Cuanto menos es perceptible esa comunicación divina, de ser controlada por los sentidos del alma, ni siquiera internos, es más perfecta. Porque mire, si fuera una visión corporal que no existe, o una locución corporal, auricular que se dice, pues entonces sería controlada por los sentidos externos, que es lo más grosero que tenemos, porque es lo más animal. La vista la tiene también un gato o un pajarito, un caballo, eso es lo más animal. Ahora, si puede ser, no diré controlada, pero percibida por la imaginación, entonces eso ya no lo tiene un animal. Ya entramos en el ámbito de lo humano y de lo psicológico, los sentidos internos del alma. Pero cuando escapa también al sentido interno, de manera que no tiene imágenes dibujadas, entonces ¿dónde se imprime? En el entendimiento, que es muy superior a la imaginación, como es natural. Y se trata entonces de una visión
intelectual, que es la que tuvo la Santa Madre en el capítulo 27 de la vida. Sentía a Jesucristo a mi lado derecho. Yo no sabía decir cómo era, ni podría describirlo, pero sentía, estaba convencida de que Él estaba allí. Visión intelectual. Pues aquí está hablando Juanita de una locución de la Virgen desde sus 7 años. Recuerdan esto mucho a Anita de San Bartolomé, que el niño Jesús iba creciendo con ella. Yo estaba en aquellos campos de su pueblo, de Almendral de la Cañada, que prediqué allí una vez su fiesta, y me pasé un poco por el campo donde estaba una iglesia antes, donde había estado su casa, y en fin, y me daba mucha devoción pensar que estaba Anita Manzana, que así se llamaba, jugando con el niño Jesús que iba creciendo con ella, y así le veía siempre. Y después de monja, tanto que estaba rezando el breviario en el coro, y es graciosísima, por la pobre la obligaron a chapurrear los latines y a aprender el breviario, que era lega, y fue luego al coro para hacer la priora, y estaba rezando el breviario, y le decía al Señor: Jesús mío, hazte a un lado, que no me dejas rezar las horas, hazte a un lado, porque estaba allí el Señor. Bueno, pues Juanita resulta que oye la voz de la Virgen, y dice: ella me hablaba, sentía su voz dentro de mí, clara y distintamente. Aquí está, estos dos adverbios significan que la locución era imaginaria. Ella me aconsejaba y me decía lo que debía hacer para agradar a nuestro Señor. Yo creía que esto era lo más natural y jamás se me ocurrió decir lo que la Santísima Virgen me decía. Pensemos en la Virgen manifestándose a Bernardita o a los niños de Fátima. Locuciones imaginarias. Y después cuenta que el Señor le hablaba después de comulgar. Incluso le anunciaba sucesos venideros que acaecían. Pero yo seguía creyendo que a todas las personas que comulgaban les pasaba igual. Y una vez se lo conté a mi madre, me dijo que lo dijera al padre Colón, pero me dio vergüenza. Y a los 14 años ya tuvo la primera comunicación más fuerte del Señor, estando enferma. Le habló, el Señor se le quejó de estar solo, le pidió que le acompañara en el tabernáculo, y entonces me dio la vocación. Bueno, me dio la vocación significa, me dio a conocer, me desveló mi vocación. Porque la vocación, cuando la infunde el Señor en el alma, aunque ya la ha predestinado a esa alma y la ha soñado desde toda la eternidad, pero cuando la deja caer la vocación en el alma es en el bautismo, cuando le está regalando al alma en germen todo el despliegue de un organismo espiritual maravilloso, que es el de las 3 virtudes teologales, las 4 cardinales y los dones del Espíritu Santo. Y con todo eso, Dios da al alma el regalo de la vocación, desde el bautismo. Por eso, la mayoría de los que tienen vocación, si hacemos caso al porcentaje que presenta Don Bosco, de que es 1 de cada 3, pues se mueren no ya sin seguirla, sino sin conocerla. Y por eso también el que abandona su vocación no es que la ha perdido en el sentido de que la ha descuidado y la ha estropeado. Pero perder no se pierde, porque los dones de Dios son irrevocables. Entonces a ella se le comunica que tiene vocación a los 14 años, aquel día que le habla el Señor. Y me dijo que quería que mi corazón fuera solo para Él y que fuera carmelita. Desde ese momento, y aquí con la vocación, Juanita recibe la gracia del recogimiento y recibe el don de la oración, y yo creo que recibe al mismo tiempo. Por eso es una criatura. Yo creo que están por hacer tesis doctorales y estudios muy profundos de teología mística sobre esta alma, porque creo que es un caso muy especial en el que el Señor infunde a la vez la contemplación infusa, se la regala, porque dice ella desde los 14 años, primero desde los 7, está en comunicación con la Virgen, luego hace la comunión, el Señor le habla cada vez que comulga, siempre, como digo, locuciones imaginarias, pero la piedra de toque es que le anuncia cosas que van a suceder y suceden. Y después, desde los 14, dice
Desde ese momento pasaba el día entero en una íntima conversación con nuestro Señor y me sentía feliz en pasar sola. O sea, es el don de la contemplación, no cabe duda. Muy bien distinguía la voz de mi Madre Santísima y la de mi buen Jesús. Distinguía. Otro de las pruebas de que es locución imaginaria, saber distinguir. Y entonces tiene como otra piedra de toque, otro contraste para comprobar la veracidad. Y es que un día se mete el demonio y deforma esa voz. Un día tenía una duda, se la pregunté a la Santísima Virgen, pero oí otra voz muy diferente a las que oía, que siempre me ha quedado grabada. Esta voz no me aconsejó bien y me dejó muy turbada. Entonces invoqué con toda mi alma a la Santísima Virgen y ella contestó que el demonio me había respondido y que en adelante siempre le preguntara si era ella la que me hablaba, pero nunca más sucedió lo dicho. Como pasaba los días enteros unida a nuestro Señor, las ansias de sufrir y amar crecían cada vez más. Otro comprobante de la realidad de estas comunicaciones divinas, ansias de sufrir y amar. Por la noche hacía el examen de conciencia y un día al Señor se le representa con viveza tal que parecía lo veía, pero siempre lo presenta así, como la Santa Madre, parecía lo veía. Y es una de las formas en que el Señor suele manifestarse a las almas místicas, como a la Santa Madre le pasó muchas veces. Le veía corriendo sangre, dice ella, con esos ojos hermosos y piadosos y llenos de lágrimas. Y Juanita le ve coronado de espinas. Su mirada era de una tristeza tal que no pude contenerme y me puse a llorar tanto que nuestro Señor me tuvo que consolar después en lo íntimo de mi alma. Y ahora hay otro dato que permite de nuevo comprobar la veracidad. Duró unos 2 minutos más o menos. Y su rostro quedó por mucho tiempo esculpido en mi memoria y cada vez que lo representaba como lo había visto, me sentía deshacerme de arrepentimiento por mis pecados. Todo esto está en la Santa Madre. Y yo no lo sé, tampoco lo he mirado en ningún sitio, ni lo he leído, porque no he encontrado biografías buenas, ni creo que las hay todavía, de Teresita de los Andes. No sé si ella había leído íntegra a la Santa Madre, creo que no. Y desde luego como para poder reproducir esto no, porque para esto hay que tenerla muy estudiada la Santa Madre. Y al Santo Padre, porque es el que habla de las visiones así. Duran poco, es un relámpago, la visión en sí dura muy poco tiempo, pero luego queda esculpido en la memoria del alma el efecto de la visión y la imagen. Pues esculpido en la memoria, esa palabra ya saben que es muy de la Santa Madre. La Santísima Trinidad esculpida en el alma. Y el amor crecía cada vez más, me mortificaba en lo que podía, incluso se graba con un alfiler en el pecho las iniciales, Jesús, amor mío, y en fin, inventaba muchas mortificaciones, también en la comida, y no dejaba de obsequiar a la Virgen, inventándose obsequios espirituales, de formarle una corona de piedras preciosas con Ave Marías, y una de esas veces también se le manifiesta el rostro de la Santísima Virgen, pero yo creo que fue producido por mi imaginación, pues duró un segundo. O sea, es de un equilibrio y de una verdad enorme, porque dicen todo. Esto trata de ser una cuenta de conciencia larga a un sacerdote de ciencia y virtud y experiencia, el padre Falgueras, como decimos, que tiene en ese momento, es el mayor de todos los que ella, con los que se comunica, y ahí tiene como unos 55 años este padre. Y había sido un gran apóstol por todo Chile y por Argentina. Y además era un hombre también muy virtuoso y muy santo. Después de morir escribieron su biografía. O sea que Teresita, Juanita, todavía sabía bien por dónde se andaba.
Luego, en el Santísimo Sacramento le habló 2 veces. Se le manifestó, es que ella nunca dice, le vi, se me apareció, me habló. Bueno, me habló porque no hay otra manera de decirlo, pero no dice que eran con ruido de palabras. En el Santísimo Sacramento se le manifiesta 2 veces y casi de una manera sensible le manifiesta su amor, casi. Pero siempre pone la palabra que salva la ortodoxia de estas manifestaciones espirituales, casi de una manera sensible, porque ella sabe, porque como digo, tiene una formación admirable y lo que le falta de formación humana lo suple el Espíritu Santo, porque tiene una iluminación del Espíritu Santo fuera de lo común, y ella sabe que a nivel sensible esto no cae, pero como hasta su cuerpo se resiente, pues dice casi a nivel sensible. Una vez me dio a entender su grandeza y después me dijo cómo se anonadaba bajo las especies de pan. Esto era en el colegio, de manera que hasta se lo notaron un poco, dice una monja que la notó después un poco turbada. Y esto pasa que hasta en el rostro de las personas, pues a los que tratamos con las almas, como ya conozcas bastante a esa alma, te das cuenta. Y en el momento de no, nada, no se preocupe, no. Y luego te das cuenta porque se nota en la impresión de la persona, si ha estado en oración un rato largo, o ha estado en adoración eucarística, y cuando el Señor ha hecho una comunicación grande, cambia el rostro y cambia la mirada, y hay como una placidez, una impresión, en fin, cuando se trata con las almas se notan estas cosas. Y esta pues se le conoció aquel día. El año pasado nuestro Señor se me representó con su rostro lleno de tristeza y en una actitud de oración, y los ojos levantados al cielo y con la mano sobre su corazón. Me dijo que rogaba incesantemente a su Padre por los pecadores y se ofrecía como víctima por ellos allí en el altar. Y me dijo hiciera yo otro tanto, y me aseguró que en adelante viviría más unida a Él, que me había escogido con más predilección que a otras almas, pues quería que viviera sufriendo y consolándolo toda mi vida, que mi vida sería un verdadero martirio, pero que Él estaría a mi lado. Su imagen quedó 8 días en mi alma. Esto es también muy de la Santa Madre o de Teresita, aquello que decíamos. Tuve una semana entera que parecía que me habían prestado un cuerpo y estaba bajo el manto de la Virgen Santísima. ¿Por qué a los 8 días desaparece esta impresión de ella, esta imagen en su alma? Porque no era una autosugestión. Si lo hubiera sido, ella era dueña de prolongarlo lo que quería, pero es cosa de Dios. ¿Y cómo lo dice? Duró 2 minutos. Aquello creo que no fue de Dios porque fue un segundo, creo que lo formé yo. Esto otro me quedó tan impresa y crecía tanto el amor, el ansia de sufrir, de humillación, que creo que era de Dios. Duró 8 días su imagen, aquel rostro lleno de tristeza, intercediendo al Padre y pidiéndome a mí que me asociara a esa ofrenda suya por los pecadores y anunciándome que mi vida sería un verdadero martirio. Por eso tiene que esculpir bien el Señor su rostro en el alma de esta joven para fortalecerla en ese martirio que, si fue corto en el tiempo, fue muy intenso y muy profundo. A los 8 días no la vi más. Y esto es totalmente de la Santa Madre también. Y aunque después quise representármela tal como era, no pude. Y ahora viene su acusación. Quizá fue por mi culpa que la dejé de ver, pues no fui recogida después. Y después no he vuelto a ver nada especial. Cuando va a terminar la carta, un poco antes de terminar, al Padre le dice esto: no crea que es que yo estoy siempre en esto. Le he dicho las 4 o 5 veces más fuertes, aunque desde mi infancia oí hablar a la Virgen, pero después las comunicaciones así más fuertes. Y después, ahora que voy a entrar en el Carmelo, no me presente como una santita ni nada, porque ya después no he vuelto a tener nada por falta de recogimiento. A la amiga de esta mañana le decía: soy una hipócrita porque aconsejo y no lo hago. A este padre termina diciéndole: después de estas gracias, mire que no soy recogida. O sea que no cabe más verdad. Ahora nunca me dice nada que no sea solo para mi alma. Pues una vez le principié a preguntar muchas cosas que no se relacionaban con mi alma. Entonces me dijo que nunca le preguntara, sino que me contentara con lo que él me decía.
Solo 2 veces me ha dicho cosas que no se han cumplido. Por eso desconfío sea nuestro Señor el que me habla. Sin embargo, sus palabras siempre me dejan paz, humildad, arrepentimiento y recogimiento. Esto recuerda a toda la Santa Madre, pero de una manera especial, estarán pensando algunas seguramente, en que aquí hay una reminiscencia muy grande. Si algún día el Señor, es que necesitaríamos una vida muy larga y total, pero no me importaría tener un día tiempo para hacer una comparación entre esta carta y la primera cuenta de conciencia larga de doña Teresa de Ahumada al padre Rodrigo Álvarez, jesuita también, que es donde ella cuenta, como hace aquí Juanita, hace un resumen, la Santa Madre más extenso e incomparablemente más bello, porque la Santa Madre es única, pero la sustancia es la misma. Si comparan la humildad con que lo exponen, la verdad, la llenumbre de Dios que deja, la inseguridad de sí mismas, los frutos de humildad, de entrega, que es lo que cuenta. Porque todo esto es hojarasca sin lo otro. Lo que cuenta es los dejos que deja, dice la Santa Madre, los dejos que deja. Y entonces luego le dice Teresita, como dice Teresa, a sus confesores. Teresa, el otro día estaba leyendo yo, y lo he dejado por la mitad, un libro de finales del siglo XIX, 1880 y tantos, muy interesante. La Santa Madre y el Padre Báñez, la relación de los dos. Pero ese dominico que lo escribe empieza hablando de la relación de la Santa con la orden dominica, que fueron los que más le ayudaron, más todavía que los jesuitas, que ya es decir. Y más que los franciscanos fue San Pedro de Alcántara. Y los carmelitas, quitando el Santo Padre y Gracián, tampoco fueron tantos, pero los dominicos fueron muchos y grandiosos. Y entonces se echa la cuenta de los confesores que tuvo la Santa Madre, que salen, me parece que eran 30 y tantos. Pero claro, vivió 67 años, fue fundadora durante 20, pero Juanita, en proporción, no sale menos, porque iban siempre almas que iban buscando la seguridad. Y tenemos, como hemos dicho, 5 confesores, 2 jesuitas y 3 claretianos. Bueno, pues le dice: juzgue usted, reverendo padre, todas estas cosas y dígame qué debo hacer, pues a mí se me figura que son ilusiones y fantasías de mi espíritu. La humildad total. Y luego dígame qué debo meditar. Pues en la meditación no saco mucho provecho. Siento un ansia ardiente por contemplar a Dios, pero parece que mi entendimiento se ve rodeado de tinieblas que me impiden la contemplación. Y sin embargo dice que la noche antes había estado contemplando la infinidad divina. Es una contemplativa de altos vuelos, porque trasciende muchas veces lo corpóreo y dice: vi con claridad la infinidad de Dios y después mi pequeñez. Saqué mucho fruto porque he estado recogida, humillada y muy agradecida. Pero díganme qué debo hacer en la oración por caridad. Y luego le agradece al Padre el interés que se toma, le vuelve a decir que es una miserable, pero que aspira a ser santa, y así se despide. En fin, es una carta, como digo, que refleja el alma toda de esta chica de 18 años, que es una mística desde los 7, o sea, desde siempre, porque los 7 es el despertar de la razón, la edad de la discreción que se decía antes, y sobre todo que se pasa la vida respondiendo a Dios. Si Teresita del Niño Jesús dice: desde la edad de 3 años no he negado nada al Señor y creo no haber estado nunca más de 3 minutos sin pensar en Dios, pero lo dice, y de ahí no se extraen fenómenos extraordinarios en Teresita, en la oración de Teresa del Niño Jesús, que era una oración muy sufriente, muy adormilada, ¿no? La mística de Teresita es en la vida y es en las obras, pero en Juanita es en las obras y la vida, naturalmente, si no, no hay mística, pero hay una vida mística de unión con Dios muy intensa en su oración, porque había sido siempre un alma contemplativa. Y todo había arrancado de su intimidad con la Santísima Virgen, que es la que nos lleva a la unión con Dios. Así es que vamos a pedirlo esta tarde, así, esa gracia en la adoración. Luego vamos a cantar la salve y a pedirle a la Virgen esta gracia, la de la unión con Dios, la de la oración,
Y si no paladeamos nuestra oración, que no hace falta, que los dejos que deja, que dice la Santa Madre, sean estos: humildad, anonadamiento, olvido propio, espíritu de servicio a las hermanas, un celo ardiente abrasado por la salvación de las almas, un amor apasionado a la Iglesia, confusión por los propios pecados. Y esto es lo que interesa. Y mientras, a cultivar la oración para que dé estos frutos.